Mi nombre es Mara López Wortsman, soy médica geriatra, especialista en demencias, y desde el año 2013 coordino este espacio que físicamente antes era en el Hospital Zonal de Bariloche, y desde el año pasado, en contexto de pandemia, estamos aquí de manera virtual. Así que eso nos ha permitido que se sumen de todo el país, lo cual nos pone muy, muy contentas. Digo contentas porque somos voluntarias las que estamos atrás de este proyecto. Está Irene, está Flor aquí de Bariloche. Bien, y Carola Pellón es, bien, ahí ese primer encuentro. Caro Pellón es una amiga con quien tengo el gusto de compartir varios pacientes en común y proyectos en común. A las dos nos importa mucho cuidar al que cuida, dándoles herramientas, lo que se llama psicoeducación, ¿no? Porque siempre digo que uno no viene con un manual debajo del brazo diciendo, ¿qué hago si mamá le sucede esto, sea mi pareja o quien fuere? Entonces hay un mundo por aprender, por compartir, y siempre cuando se va de la mano con pares es mucho más fácil. Así que bueno, desde ese lugar es que estamos aquí. Vamos a empezar con la presentación. Quiero saber si se escucha bien. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Me hacen dedo? Bien, buenísimo. Bueno, ahí estamos todos. Muy bien. Bueno, entonces, esta es una frase, sé que fuerte, que puede chocar, porque dice: el Alzheimer golpea el cerebro del enfermo, del paciente, de la persona que sufre, y el corazón de los familiares. Ya adentrándonos al tema que vamos a hablar hoy, que es el paciente oculto, ¿no? Si bien esta frase es muy gráfica y puede sonar muy fuerte, no exacta, ¿verdad? Sabemos que la enfermedad de Alzheimer o cualquier tipo de demencia afecta no solamente a quien la padece, sino también a todo su núcleo familiar. Vivir con una persona que padece la enfermedad de Alzheimer unas 24 horas implica una transformación muy profunda en el estilo de vida, y son necesarias herramientas para mantener una adecuada calidad de vida, tanto propia como de nuestro ser querido. Bien. Cuidar a una persona generalmente se va dando de manera gradual, es decir, ingresando gente. Bueno, bienvenidos a quienes están ingresando. Cuidar a una persona generalmente, decía, se va dando de manera gradual. Y digo generalmente porque sabemos que las demencias, en términos generales, tienen una tríada característica, que son crónicas, que son progresivas y que son irreversibles, ¿sí? Las personas con demencia lo empeoran, ¿sí? Y cada vez necesitan más de cuidados. Primero decimos en lo que son las actividades instrumentales de la vida diaria, que son, por ejemplo, realizar trámites, ir al supermercado y hacer una compra correcta, ¿no? Porque uno puede ir al supermercado y comprar lo que correspondería para mantener una dieta balanceada en nutrientes y demás. Y después ya también, por ejemplo, es navegar por el sistema de salud, ¿no? Sacarse un turno con un médico, asistir a ese turno, llevar los estudios y demás. Esas serían las actividades instrumentales, que son las actividades que requieren más componente ejecutivo, por decirlo de alguna manera, que se afectan en primer lugar. Y luego se afectan más las actividades básicas de la vida diaria, que son como la higiene personal, trasladarse dentro del hogar, ya no cocinarse, sino comer, por ejemplo, ¿sí? Entonces, las personas que padecen demencia, sí, ingresando gente, requieren cada vez más cuidados, ¿sí? ¿Y de quiénes dependen esas personas? Principalmente del entorno familiar. Entonces, cuidar implica modificar funciones, tomar decisiones, asumir responsabilidades, realizar tareas de cuidado físico, social y psicológico para atender las necesidades y demandas del ser querido a medida que evoluciona la enfermedad. Cuidar implica esto:
¿no? La demencia anuncia un cambio en el estilo de vida para sus familiares y sobre todo para su cuidador principal. Por eso es que decimos que la enfermedad conlleva por lo menos 2 pacientes al mismo tiempo. El cuidador principal, es que sería el paciente oculto de la enfermedad. Siempre yo me lo imagino gráficamente como esto que sucede en el consultorio, ¿no? Que viene, por ejemplo, una hija que trae a su papá. Su papá está claro que es mi paciente, es el paciente al que le tomaron el turno, ¿no? Yo lo llamo por el nombre de él, pero muchas veces ese señor no responde a mi llamado, está mirando para el techo, está mirándose los pies. Por eso siempre decimos que la consulta médica empieza en la sala de espera. Uno sale, dice el nombre del paciente y mira a ver quién nos observa. Me observa el paciente, me observa el acompañante, ese cuidador principal, ¿sí? Entonces decimos que la enfermedad de Alzheimer por lo menos lleva a 2 pacientes al mismo tiempo. Ese que se ve, que se sienta en la consulta y esa persona, ese familiar, que sin duda es otro paciente, que está sentadita al lado, sentadito al lado, esperando a ver cómo evoluciona esta entrevista. Está el cuidador informal, el cuidador formal, ese cuidador informal, ese cuidador que llamamos no pago, ¿sí? Es el cuidador familiar generalmente, luego es el cuidador formal, el cuidador contratado, y generalmente los cuidadores surgen de forma espontánea, ¿sí? Suele tratarse de la persona más cercana física y emocionalmente a la persona enferma, a la persona que padece algún tipo de demencia, y sobre ella suele recaer todo el cuidado del paciente. Ahora, cuando tenemos que buscar un cuidador, ¿no? Empiezan los roles familiares. ¿Quién va a tomar ese rol? ¿Quién va a hacerse cargo de mamá o de papá ahora que tiene este diagnóstico? Los roles son confusos, se generan confusiones, todos deciden, todos tienen buenas intenciones, ¿sí? Nadie sabe muy bien qué hacer con la enfermedad, cómo tratarla, cómo abordarlo. Le decimos a mamá que tiene esto, no se lo decimos, hablamos con la médica, estamos de acuerdo con la médica o no, ¿sí? Y aquí les pongo otra diapositiva con una frase que es que no es lo mismo querer que saber hacer de la manera adecuada. Puede surgir una hija que diga, yo me hago cargo de mamá, no quiero que venga nadie a casa, ningún extraño, no tenemos dinero, o sí tenemos dinero, pero no metamos a nadie fuera de la familia. Nos tenemos que hacer cargo nosotros de la realidad que estamos atravesando, ¿sí? Pero sabemos que los cuidadores informales, además del cuidado propiciado del ser querido que tiene demencia, también atienden las demandas del cuidado del resto de la familia, en el caso de las mujeres, que es muy frecuente, ¿sí? Son madres, son hijas, son hermanas. Yo lo suelo hablar en las charlas, ¿no? Que es más fácil aceptar la ayuda del cónyuge, del esposo o de la esposa, es más natural de acuerdo a nuestra cultura, ¿no? Ya que la ayuda se percibe como una obligación transmitida de generación en generación y como una muestra de cariño y de agradecimiento por los años de convivencia. Entonces sabemos que inicialmente se asume la tarea con mucho empeño, con mucho cariño, pensando que quizás es algo temporal. Ponemos todo, vamos a este médico, vamos al otro, buscamos talleres para que hagan, pero la realidad es que suele durar muchos años esta enfermedad y el incremento de la demanda de los cuidados de nuestro ser querido van increyendo. Entonces, el cuidador principal normalmente es una mujer, como les mencionaba recién. El cuidador suele vivir en el mismo espacio. Si bien hay cada vez más hombres que cuidan o que participan del cuidado, y cuando lo hacen muy bien, también sabemos que los cuidados son cada vez más complejos, ¿sí? Y durante el tiempo que dura la enfermedad, del Alzheimer, o siempre digo cualquier tipo de demencia, hablamos siempre de Alzheimer porque de 10 demencias siempre solemos ver que 7, el 70% de las demencias son la enfermedad de Alzheimer, nunca la demencia senil porque no existe, aprovecho para recordarlo. El ser querido requiere entonces cada vez más cuidados, más complejos y que estos sean continuados, ¿sí? Bien, y acá un poco números, lo que son los cuidados en horas.
Fíjense estos números que son muy llamativos, ¿no? El cuidado propiciado a una persona con demencia. Los cuidadores informales dispensan, utilizan casi 43 horas por semana la atención de una persona con demencia. Casi 4 horas por día asistiendo a unas actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, 2 horas en la supervisión general. Y también si comparamos a la demencia con otras enfermedades crónicas, ¿sí? Tenemos que asistirlos generalmente más que en otras patologías. Cuidar al cuidador, entonces. ¿Qué será esto? Es enseñar, es orientar, hacer su trabajo de la mejor manera posible y dentro de las posibilidades, ayudarlos a pensar el vínculo, no solo a dar, sino también tener una mejor calidad de vida. Uno de los mayores retos a los que se enfrentan los cuidadores es el comportamiento de los familiares de las personas que padecen demencia o, en el caso de los cuidadores formales, esos pacientes a los que uno está asistiendo, ¿no? Y en muchas ocasiones se encuentran desprovistos de información y de conocimientos de cómo actuar frente a estas situaciones. Vemos hipersexualidad, vemos verborragia, malas palabras, que todo esto hace que uno a veces lo tome como personal, ¿sí? Y sabemos que no, que es la enfermedad la que está hablando en ese momento. Pero es más fácil cuando alguien, un profesional, alguien que se dedica a esto, se los dice, mira, cuando te diga esto no es para vos, es porque es la enfermedad que está hablando en ese momento por tu mamá, por tu ser querido, ¿sí? Tenerlo presente eso. Entonces, si ya es complejo enfrentarse a esta situación de demencia, este duelo permanente que hablamos siempre, es más aún es hacerlo, sin saber por dónde empezar a hacerlo y tampoco saber si con lo que yo estoy haciendo mi ser querido se va a ver beneficiado. Bien, hay una ambivalencia diaria en relación a las demencias, a los cuidados, porque el estrés físico, emocional, de cuidar a una persona que padece demencia es muy grande y hay emociones que son muy comunes, como la pena, el enojo, la ira, la vergüenza, la impotencia, la soledad. Suelo decir que estas emociones o sentimientos aparecen de a una por día o todas en un mismo día y que esto es habitual, ¿no? Y en general, las personas que ejercen de cuidados, los cuidadores, las cuidadoras, no vigilan su propia salud, suele suceder, y así, ante la presencia de algunas señales de alarma, continúan cuidando sin prestarse atención. Estas dolencias y padecimientos son el comienzo de un mal estado de salud si no se ocupan, si no se lo remedia. Ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad. Es fundamental reconocer que ambos, paciente y cuidador, son igual de importantes en los cuidados. La enfermedad, como les dije antes, que padece el ser querido, va a requerir cada vez más cuidados, porque siempre también trato de tener presente esto, que la mirada cortoplacista no nos ayuda. Dejar todo en la cancha, ahora, ya, no, hay que dosificar y hay que ser inteligentes, ¿sí? Y pensar racionalmente, porque si no, nos vamos a perder junto con nuestro ser querido, ¿sí? Alguien está levantando la mano, ahora terminamos la presentación y después va a haber un espacio para preguntas, ¿sí? Bien. Es importante saber hasta dónde uno puede llegar y a partir de qué momento tiene que pedir ayuda. ¿Sí? Muy bien. Y esto, se imaginarán que lo que les mencioné recién, nos lleva a este término que quizás lo han escuchado, en el último tiempo se habla mucho del burnout en los profesionales de la salud, no entiendo por qué, la sobrecarga, en este caso el burnout del cuidador o sobrecarga del cuidador, que no es más ni menos que un profundo desgaste emocional y físico que tiene la persona que cuida, que convive o que vive con esta persona, que presenta una enfermedad crónica que puede generar dependencia en lo cotidiano, no solamente demencia, lo veo en el consultorio en lo cotidiano, un ser querido que tiene un accidente cerebrovascular, con postración, con dificultad en la movilidad, que requiere de asistencia permanente de terceros, y que esos terceros son solamente los familiares, los que conviven. Parkinson, por supuesto que depende cada etapa, ¿no? Hay pacientes con enfermedad de Parkinson, con ACV, mismo con demencia, que están muy bien, pero entendamos que esto es progresivo. Depresión crónica,
insuficiencia cardíaca, pacientes con requerimiento de oxígeno y demás, ¿sí? ¿Y cuáles son los tipos de sobrecarga que hay? Bien, ya dándole lugar a Carola, les voy a mencionar algunos de los tipos de sobrecarga que vamos a tratar en profundidad ahora. Si hablamos de la sobrecarga financiera, que no es algo menor, ¿sí? Sabemos que el cuidado del familiar enfermo afecta el ámbito laboral de esa persona que trabaja. 1/3 de los familiares cuidadores abandonan o reducen la carga horaria de trabajo formal, y a su vez vemos que existe el ausentismo laboral, la pérdida por el interés en el trabajo, ¿sí? La disminución entonces de horas de trabajo, como la renuncia al trabajo formal, se asocia a la mayor sobrecarga, ¿no? Más tiempo en casa cuidando al ser querido y a su vez menos dinero a fin de mes. Si a esto le sumamos los materiales, los insumos, los remedios que requiere nuestro ser querido, es lógico pensar que las dificultades económicas vayan aumentando. Así que la sobrecarga financiera no es algo menor. También está, por supuesto, la sobrecarga física. El cuidador principal tiende a dejar de lado su propia salud, como les decía antes, para asistir al familiar enfermo. Tengo muchísimas anécdotas, lamentablemente, en relación a esto. Pacientes a quienes les tomo la presión y la cuidadora me dice, doctora, no me hace la gauchada, me toma la presión porque hace un mes que no voy al médico a buscar la pastilla para mi remedio para la presión, ¿sí? O estoy con tos hace varios días, pero no pude porque yo estoy cama adentro, entonces no pude ir al médico. Situaciones que generan mucha angustia y a mí mucha impotencia me generan, ¿no? Así que más aún refuerzo esto que me gusta, que es hablarle a los cuidadores. Entonces, puede haber malestar general, insomnio, somnolencia diurna, dolores de cabeza, gastritis, que puede desencadenar una úlcera gastroduodenal. Todo esto visto. Debuts de diabetes, ¿sí? Pacientes que tenían síntomas a veces de diabetes, pacientes ocultos en realidad. Cuidadores con algunos síntomas que podrían haberse sospechado de diabetes y vienen después de un mes y medio, trastornos osteomusculares, dolor, tendinitis, contracturas, hernias de disco. ¿Y esto por qué? Porque ya vamos a dar una charla a este tema. También hay que aprender cómo mover a un ser querido que padece demencia con limitación en la movilidad, ¿sí? Y también vemos que se mueren más los cuidadores que experimentan estrés. Hay una evidencia médica, que es un artículo que fue publicado el año pasado, del compromiso de las funciones inmunológicas, es decir, del sistema de defensas, del incremento de la presión arterial sistólica, la máxima, ¿sí?, en cuidadores varones, y de la menor consulta médica. Es lo que les decía recién. Van menos al médico por ellos, ¿sí? La hipótesis que se maneja es que el hecho de ser cuidador podría agravar las vulnerabilidades preexistentes y no enfermar directamente. Bien, y por último, la sobrecarga psicológica, que nos va a hablar Carola más en profundidad, síntomas como depresión, tristeza, pérdida de apetito, irritabilidad, ansiedad, sentimientos de culpa, esto que les mencionaba recién, sentimientos ambivalentes frente al cuidado, que también lo recuerdo como madre de niños pequeños, ¿no? Los amas, pero cuando están hace 4 horas llorando, uno ya no sabe ni qué hacer. No lo voy a decir acá porque va a quedar grabado y voy a quedar mal, como mala madre. Pero bueno, son realidades, somos seres humanos. Y el aislamiento social del propio cuidador. Entonces, los cuidadores, esto es una frase mía que digo, son nuestros ojos y oídos en las casas de los pacientes, ¿sí? Son los que facilitan el correcto tratamiento por parte de nosotros como profesionales de la salud, son los que primero detectan nuevos síntomas o el agravamiento de la salud de los familiares. Por eso muchas veces digo, en pacientes con enfermedades crónicas como las demencias, que no traigan al paciente, sino que vengan los pacientes ocultos, que vengan los familiares y me cuenten qué es lo que está pasando en casa. Entonces, los cuidadores tenemos que cuidarnos, para cuidar tienen que cuidarse para cuidar. No podemos mirar a la demencia solo desde el paciente, porque sus seres queridos también sufren. Esos cuidadores que son pacientes son los que ocultos, ¿sí? Los cuidadores tienen que cuidarse para cuidar.
Gracias, Mara, por la invitación y hola a todas. Creo que somos todas mujeres. Me voy a presentar, soy Carola Pellón, psicóloga. Estoy acá en Bariloche. Dirijo y coordino un equipo de psicólogos y otras profesiones asociadas a la salud mental llamado Tandem. Y bueno, Mara me ha invitado en otras ocasiones a hablar de este tema y me encanta. Les voy a compartir la presentación. A ver, me gustaría... ¿Saben? Les quería contar algo que cuando estuve repasando un poco esta charla que se la había dado en otra ocasión, pensé algo que quería compartirlo, que es, si bien acuerdo al 100% en esta idea de miremos al que está cuidando, veamos cómo ayudarlo, pensaba que cuando hablamos de cuidar al el que cuida tiene que cuidarse, tener cuidado de no transformarse en una exigencia más, ¿no? En un momento me pareció eso, como además de todo lo que hago, me tengo que cuidar a mí misma, no es mucho lo que me está impidiendo. Entonces, como ahí me pareció como interesante pensar que si bien hay es necesario ese componente de, bueno, el que tiene ese rol, ejercer algunas cuestiones que tienen que ver con el autocuidado, también los que están alrededor, estar atentos, ¿no? El resto de la familia, si somos amigos de alguien que estamos teniendo una amiga que está teniendo ese rol, tener alguna charla con ella, ver cómo la podemos ayudar a que se cuide. Como dijo Mara, los médicos que miren a esa persona también, ¿no? Ella lo hace de siempre, pero no me parece lo más común. Entonces, que no solo sobre el cuidador caiga el peso de cuidarse, también que el resto de la comunidad esté como mirándolos y viendo cómo ayudarlos para no transformarse en una exigencia más. La primera parte voy a pasar porque es lo mismo que dijo Mara, así que esta parte la voy a ir como salteando hasta llegar a... Bueno, esto lo resalto de nuevo, ¿no? El concepto de sobrecarga es un concepto que se desarrolló hace unas décadas, la sobrecarga del cuidador. Se denomina carga o sobrecarga a la tensión que soporta el cuidador por el cuidado de un familiar dependiente. Es decir, hay una demanda que se puede transformar en sobrecarga, la cual es una respuesta, la de sobrecarga multidimensional, a el estrés físico concreto que experimentan, al estrés psicológico, al estrés social y al estrés económico que supone la actividad de cuidar. Cuando se experimenta sobrecarga, es como una ecuación que se da, que es el resultado entre la demanda del medio, lo que se le está pidiendo al que cuida, y los recursos con los que cuenta para satisfacer esas demandas. Por eso este tipo de charlas son tan importantes, porque de alguna manera el recibir psicoeducación, el recibir información pertinente, el recibir orientación sobre cómo responder a determinadas situaciones, esto que viene haciendo Mara hace tanto tiempo, es muy valioso porque le está dando recursos y eso de alguna manera impacta en la percepción de la carga. Al saber qué hacer y hacerlo en forma efectiva, es un modo, no el único, pero de disminuir la sobrecarga. Cuando no sabemos, hay más sobrecarga. Este es el primer paso, ¿no? Detectar la sobrecarga. Y tiene varias señales a las cuales tenemos que estar atentas. Algunas son físicos, que Mara ya las nombró, así que les voy a pasar un poco más rápido, y los otros son psicológicos. Físicos, acá hablo en general de los que son dolores del sistema de hueso y de articulaciones, que empiezan a aparecer dolores físicos. Y después, dolores de cabeza, astenia, fatiga y alteración del ciclo del sueño-vigilia, o sea, estar cambiando mi ciclo de sueño. Y los psicológicos. Lo principal, donde
donde se empieza a manifestar ya fuertemente la sobrecarga es con depresión, es decir, mi ánimo cambia, dejo de disfrutar de las cosas que antes disfrutaba, al despertarme a la mañana siento todo como más pesado, todo me cuesta más, me encuentro más como sensible a la hora de escuchar algo, me es más fácil ponerme a llorar, tengo cierta desesperanza en relación al futuro. Esas son algunas señales de depresión. Otra es ansiedad, ¿no? Estar constantemente como en un estado de alerta, que tiene mucho sentido, ¿no? Como de estar constantemente, de alguna manera, percibiendo amenazas, porque sucede esto de estar con un problema tras otro y el cuerpo ni la mente logra descansar y recuperarse, ¿no? Entonces puede aparecer ansiedad, un estado de inquietud constante, como si tuviese un motor encendido, mi cabeza con muchos pensamientos. E insomnio, ¿no? Problemas para iniciar el sueño o me despierto durante varias veces durante la noche. Esto puede ser por si la persona que está cuidando está literalmente al lado de la persona que está con la demencia, es por un hecho concreto que la persona con demencia suele estarse despertando por la noche y eso hace que el sueño se vea interrumpido. Y aunque no pase eso, el hecho de ser durante el día cuidador y estar bajo esa demanda puede generar que a la noche me despierte de repente así, porque sí, y me cueste volver a dormirme. Así que, repasando, estas son las señales psicológicas. Mi ánimo desciende, me siento ansiosa frecuentemente, estoy teniendo insomnio. Podría nombrar acá también la irritabilidad, tengo menos paciencia con el resto de mi familia, con mis amigos, no tengo ganas ya de ver a la gente, me enojo con más, facilidad. Entonces, todas estas consecuencias de la sobrecarga impactan, obviamente, a la persona que está pasando por eso, impactan al resto de la familia y también tienen un impacto sobre el acto de cuidar a este ser querido, ¿no? Porque en ese estado también estamos, bueno, no somos nuestra mejor versión para cuidar, ¿no? Cuando estamos en esa situación, por eso es tan importante pedir ayuda. Bueno, esto también me nombró, surgen conflictos familiares, alteraciones laborales, tener que pedir licencias, ausentismos, dificultades económicas, pérdida de contacto social. Esto creo que es un componente que lo resaltaría, ¿no? A veces es un poco por cansancio, prefiero irme a dormir que irme a encontrar con alguna amiga, o si voy no quiero estar hablando del tema, o me cuesta concentrarme en la conversación, entonces prefiero no ir, ¿no? Y también puede pasar que si la persona que es cuidadora convive con su ser querido que está con una demencia, empieza a aparecer un poquito de reticencia a que alguien entre a casa, ¿no? Porque nos sentimos un poquito con lo que puede pasar, si sucede alguna situación incómoda, entonces empezamos a preferir que no entre tanta gente, amigos a casa. Y esto último también, el abandono de actividades de ocio. Sí, antes yo iba a mi clase de yoga, pero bueno, dejé de ir. O antes iba a mi clase de pintura, pero dejé de ir. ¿No? Entonces, ahí entendemos por qué surge la depresión. La depresión es cuando mi estado de ánimo se ve afectado. ¿Por qué? Porque las cosas que me hacen bien las voy dejando de hacer y de lo que me ocupo en gran medida es bastante, o sea, estar bastante alejado de lo que es disfrute y placer. Como dijo Maras, de estar aproximadamente 6 horas por día cuidando a alguien con demencia, muchos de esos momentos son displacenteros o son incómodos o hay algo que me estresa, ¿no? Puede que haya algún momento que sea un poquito más neutral, pero en su mayoría son momentos más difíciles. Entonces dejé de hacer lo que me hace bien y me reconforta. Gracias. Cuidamos al que cuida. El bienestar del cuidador, entonces el bienestar de quien cuida está directamente relacionado con su propia salud, esto que Mara nombró.
poder tener el tiempo para ir al médico, hacerse un chequeo, tratar, estoy con dolor de cabeza, tratarlo, estoy con mucha ansiedad, pedir algún tipo de ayuda, ¿no? Tratar los temas de salud. Ayuda percibida por sus familiares, ¿no? Que exista apoyo emocional y reconocimiento, ¿no? Que los familiares, el resto, por ejemplo, una hija, una hermana que no está cerca, que llame, que se ocupe de cosas que puede ocuparse a lo lejos, que lo reconozcan, que verbalicemos este reconocimiento a quien está teniendo el rol principal de cuidador. Y yo agregué aumentar una distribución más equitativa de las tareas. Creo que esto es un desafío muy importante, que ahí sí pienso que no quiero pensar que el cuidador que está haciéndose cargo de todos solo va a tener que intentar juntarse con toda su familia y decirles, necesito que haya una distribución más equitativa. Pienso que tiene que haber alguien también que lo ayude a tener esas conversaciones difíciles con el resto, ¿no? Pero bueno, buscar que la distribución sea más equitativa de las tareas. Bueno, estábamos... empezar a pensar algunas cositas para cuidarse, ¿no? Sí. La propia salud. Esto que les decía, o sea, si queremos como comunidad cuidar al cuidador principal, como familia podemos hacer algo al respecto de mostrar apoyo emocional, mostrar reconocimiento, pensar en cómo podemos distribuir un poco más algunas de las tareas, aunque no sea totalmente equitativo, siempre alguien puede estar haciendo algo y eso aliviana un poco alguna de las tareas. Capacidad de las instituciones para responder a las necesidades, ¿no? Esto un poco como hace Mara, como buscar, cuando nos acercamos a algún médico, buscar que el médico nos dé algún espacio, ¿no? Si bien es responsabilidad de los profesionales, pero un poco pedirlo, ¿no? No asumir de que está bien que ni nos pregunten nada, está bien que ni nos hagan entrar a la consulta, no. En estos casos es la red fundamental que participe en los temas médicos. Conocimiento acerca de la enfermedad. Esto, bueno, ya lo dije, pero lo voy a resaltar, ¿no? Como la psicoeducación, que es estas cosas que podemos dar en estas charlas, ¿no? Que ustedes reciban información, eso aliviana un montón, porque desde el conocimiento es más fácil afrontar situaciones difíciles. Entonces, por eso es tan importante la psicoeducación, ir a talleres, escuchar a otros familiares, escuchar a otros profesionales, leer, es muy importante, porque esto que decía Mara de no te lo está diciendo a vos, es la enfermedad hablando, hay que leer, escuchar, hasta que me convenzo de que eso es cierto, ¿no? Porque es muy importante también para resguardar el impacto que tienen algunas verbalizaciones de quien está cursando una demencia, que puede a veces decir cosas muy dolorosas que no tienen nada que ver con lo que en algún momento la persona sintió y pensó, y sin embargo la enfermedad hace que lo diga, ¿no? El tipo de relación que mantiene el cuidador y la persona cuidada, ¿no? No es lo mismo si son matrimonios, no es lo mismo si son hija y padre, no es lo mismo si es una nuera. Hay como, bueno, un poco algo de la historia previa impacta también, ¿no? Cómo fue, no es lo mismo cuidar a alguien que tenga una historia previa amorosa y positiva, que eso no estoy diciendo que no sea igual difícil, sino digo que hay como un colchoncito donde por un tiempo es un poquito más fácil llevar adelante la tarea. Distinto es cuidar a alguien que en el pasado tuvo algunas respuestas hacia nosotros poco felices. Cómo se desenvuelve en la propia tarea de cuidar y la capacidad de resolución frente a situaciones adversas, ¿no? Esto también de tener información, de tener una guía, va a hacer que la persona se sienta un poco con más recursos. Sí, ahora Mara, pasá. Pasá. Bien, reconocer las señales de sobrecarga, ya eso lo dije recién. Y vamos al siguiente. Bueno, tratar las enfermedades físicas ya lo nombramos, pero lo que parece, ¿no? Dicho muy rápido, tratar la enfermedad física, cuando me detengo, como los ejemplos que dio Mara, piensen todas las cosas que hay que hacer para llegar a tratar alguna dolencia.
estoy con mucho dolor de cabeza o estoy con hipertensión. Tengo que tener tiempo de pedir un turno, tengo que ir al turno, tengo que hacerme los estudios que me manda el médico, tengo que llevárselos de nuevo, tengo que hacer lo que el médico me dice, no sé, empezar a tomar una medicación, bla. Entonces, lo que parece muy simple ahí escrito, son una cantidad de tareas. Ahí la veo, Angélica, como diciendo, sí, claro, son un montón de cosas. Entonces, el que está en el rol de cuidador principal necesita ayuda para hacer todo eso, porque es tiempo, es acordarse, es hacerlo. Entonces, ahí viene esa posible ayuda de otros que están un poco más alrededor. Dejá que yo voy al centro y te saco el turno. Dejá que yo te busco a la mañana y te llevo a hacerte el estudio de laboratorio. Esa es la forma en que el resto de la familia también puede ayudar a que sea una realidad el que pueda tratar la enfermedad física, quien es el rol, que tiene el rol de cuidador principal. Equilibrar la alimentación. Y no estoy hablando de algo, de ninguna teoría alimentaria actual, moderna, en boga. No, estoy hablando simplemente de desayunar, de almorzar, de merendar, de cenar, lo básico. A veces en el acto de cuidar nos olvidamos de eso. Por ahí le damos de comer a nuestro ser querido y nos olvidamos de comer nosotros. Y es un factor muy importante de vulnerabilidad. Pasar muchas horas sin comer nos hace más vulnerables emocionalmente. Entonces, chequemos eso. ¿Estoy comiendo? Hice hoy, desayuné, almorcé, cené. ¿Ah? Dormir de forma equilibrada. Imaginen la demanda que tiene el acto de cuidar a alguien con demencia. La persona tiene que poder descansar. Entonces, si no están descansando bien, está en el mismo nivel de importancia que si están con hipertensión, o sea, tienen que pedir ayuda. Vayan a un médico y hablen del tema y les van a ofrecer, hay cuestiones no farmacológicas y farmacológicas. Un camino es un poquito más largo y el otro camino es un poquito más corto. Está bien elegir cualquiera de los dos caminos. Uno es más de aprender algunas cuestiones de higiene de sueño, tener alguna técnica de relajación para antes de dormir, escuchar algo que me relaje, tener el celular lejos a la hora de irme a dormir. Pero bueno, cuando el insomnio llega, no es sencillo de lidiar con él, así que pedir ayuda es una alternativa. Hacer ejercicio, ¿no? Tener alguna posibilidad de salir un ratito a caminar, tener algún ratito para, ¿no? Esto, tiempo de ocio y recreación, ¿no? Quien está en ese rol, alguien piensa en, bueno, ¿y qué tiempo tiene para hacer algo para sí mismo? Para ir a alguna clase de algo, para encontrarse con alguna amiga. Acá hay dos variables en esto. Una es una variable concreta que es tener el tiempo, porque básicamente para hacerlo alguien tiene que quedarse cuidando al ser querido. O sea, ahí tiene que haber una reorganización familiar o social donde cuando me voy a mi clase de pilates viene menganito a cuidar a mi ser querido. Ese es uno que es más pragmático y concreto de resolverlo. Pero eso, de nuevo, requiere una habilidad de ser asertivo, de poder pedir. Quien tiene el rol de cuidador principal va a tener que desarrollar esa capacidad de aprender a pedir lo que necesito. No asumamos que los otros saben lo que necesito. No asumamos que los otros nos van a dar lo que necesito sin que yo lo pida. Voy a tener que asumir, decir, necesito hacer algo para mí, necesito ir a mi clase de pintura, necesito ir a mi reunión de la iglesia, lo que sea. Y ver cómo se puede organizar eso. Pero el primer paso es verbalizarlo. Después vemos cómo el sistema familiar se organiza. Otro componente que también aparece a veces como impidiendo que esto pase, no solo es que no lo digo, sino que es la culpa. No me merezco esto. ¿Cómo me voy a ir a pasarla bien mientras mamá o papá o mi esposo están acá y se quedan sin hacer nada? Si eso está en mi sistema de creencias,
que es bastante frecuente que eso pase. Podría estar un montón hablando de esto porque es parte de lo que trabaja tanto la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Del efecto de mi sistema de creencias sobre mis emociones y mi conducta. Pero lo que les puedo decir es que al menos se den la oportunidad de pensar que quizás ese pensamiento de no puedo, no me lo merezco, no es un pensamiento que es amigo en ese momento, ¿no? No es un pensamiento que me va a llevar a tener conductas de autocuidado, todo lo contrario. Quizás lo voy a seguir teniendo, quizás voy a estar en mi clase de pintura y me va a parecer, no deberías estar acá, vos deberías estar cuidando a Pepe. No te mereces este ratito. Va a haber, ¿no? Una partecita que está criticando ahí, ¿no? Que nos dice, no te lo mereces, vos tenés que estar cuidando en este momento. Pero podemos aprender a escuchar ese parloteo y dejarlo pasar y vuelvo a mi actividad. Porque Mara me lo dijo. A ver si no la convencen a su mente, digan, Mara me dijo que tengo que hacer algo para mí. Así que Mara puede estar ahí adentro charlando con esa parte que dice no me lo merezco y Mara acá adentro dice sí que te lo mereces, estás haciendo esto para descansar, para tener más energía para mañana, estar con mejor ánimo y mejor disposición para cuidar a Pepe. ¿No? Cuando uno interioriza a sus personas de referencia, como puede ser Mara, es muy importante, ¿no? Porque ya son parte de mí, ya es parte de mi sistema. Yo estaba queriendo pasar. ¿Me pasás vos, Mara? Bueno, hacer cosas que... ¿Se acuerdan que les conté que parte de la depresión, incluso también la ansiedad, es cuando ciertas cosas de la vida me van como alejando de experimentar sensaciones positivas, placer, disfrute, alegría? Entonces vamos a intentar en el corto plazo ir planificando, no les voy a decir todos los días, le diría todos los días, pero bueno, día por medio, una cosita, un ratito. No tiene que ser toda la tarde, no tiene que ser un montón de horas. Es como, ¿qué cosa pequeña voy a hacer que sé que cuando lo hago me da una sensación de placer? Eso es muy importante para ir recuperando en forma gradual mi estado de ánimo. ¿Ah? Entonces, esto de buscar una cosa pequeña que me genere sensación de bienestar y placer. Puede ser, les digo, cosas simples. Bueno, me voy a dedicar media hora a que una amiga me pinte las uñas. Me voy a dar un baño, que siempre me estoy bañando a las apuradas, me voy a dar un baño calentito, un ratito más largo que lo común. Me voy a hacer un té, mi té preferido, y me voy a sentar a tomármelo de principio a fin sin pararme. Uy, ese es mucho desafío, tomarse un té entero sin pararse. ¿Está? Entonces es como planificar pequeñas cosas cada día que me den esa sensación. Quizás al principio, alguno me puede decir, sí, empecé a hacerlo, pero no me da tanto placer como antes. Es verdad, pero mi sugerencia, sigan. Es como una rueda, como un engranaje. Cuando me alejo de disfrutar y del placer, cuando me vuelvo a poner en contacto con ese contexto que tiene ese potencial de darme placer, no es que inmediatamente vuelvo a sentir aquello que sentí, pero me quedo y lo vuelvo a hacer, y lo vuelvo a hacer, hasta que mi cuerpo empieza a abrirse un poquito más a esa sensación de disfrute que antaño pude haber sentido. No dejen de hacerla porque la primera vez que lo vuelven a hacer no es placentero. Si dejan a su ser querido y empiezan pilates, los primeros días de pilates la van a pasar mal, pero sigan yendo, porque un día la van a empezar a pasar bien. ¿Tá? Esto es muy importante, porque si no, sí lo hice, me lo dijeron claro, pero hice, no.
Entonces lo dejé de hacer. No, síganlo haciendo. Síganlo haciendo porque finalmente la sensación de placer o disfrute va a aparecer. ¿Me lo pasás, Mara? Entonces, incrementar experiencias positivas, sensaciones positivas. Esto es parecido, pero un poquito distinto, que es como ponerse muy pequeñas metas, como mini proyectos, muy lo posible, ¿no? Como arreglar algo de la casa, tener, no sé, juntarme con algunas personas que hace un tiempo que no me junto. Bueno, la pandemia vino a complicar todo un poquito más, ¿no? Pero al menos tener alguna charla. Por ahí leer algún libro de un tema que me interesa mucho, que hace mucho que no leo. Ese es como mini proyectos, ¿no? Que me hagan, también me den no solo disfrute, sino una sensación de logro. Parte de la sobrecarga del cuidador tiene que ver con un estado un poco, voy a decir una palabra un poquito extrema, que no se lo tomen literal, pero cuando estoy mucho tiempo haciendo lo mismo, casi les diría de cualquier cosa, entro como un estado un poquito alienado, ¿no? Como que ya me desconecto de mí, me desconecto de la vida, me desconoce ni quién soy. Entonces, estos momentos de estar como conectarme con otras cosas, con otras sensaciones, me empiezo soy yo de nuevo, puedo yo sentir otra cosa, puedo yo hacer otra cosa. Y eso, bueno, ayuda un montón a salir de ese estado alienígena. ¿Pasás, Mara? Porfa. Esto que les decía, prestar atención a las relaciones, somos seres sociables, somos seres vicarios que nos hace bien. No importa, no es cantidad de amigos, ¿no? Sino como, no importa si es uno o dos, pero volver a contactar, ¿no? Retomar viejas relaciones, buscar alguna nueva, dedicarme a las que tengo. Como darnos cuenta, o sea, sobre todo con la depresión, es muy frecuente que la depresión no nos diga llama a tu amiga, no nos diga contestale el mensaje, nos va a decir, no, quédate acá, quédate en casa, quédate acá en la cama, quédate acá. Entonces vamos a tener que hacer un poquito lo que llamamos en terapia cognitivo-conductual un poquito de acción opuesta, ¿no? Como un poco llevarme a hacer algo que en un principio no tengo muchas ganas, pero cuando lo hago, me conecto con algo valioso para mí. Y también es bueno darse cuenta si, por ejemplo, alguien me dice, si yo dejé de ver a tal amiga porque la verdad es que me preguntaba por mamá y me pasaba la tarde hablando de mamá, de lo que le pasaba, y la verdad que era bastante poco motivante, ¿no? Si nos damos cuenta de eso, y entendemos que si nuestra amiga nos pregunta es porque le importamos, si le importa nuestra situación, también es válido decir, hoy me quiero distraer de ese tema, no hay cambio ninguno, mamá está igual, charlemos otra cosa, contame de vos, te cuento, no sé, hablemos del tema. Pero la idea es que el encuentro social sea también un poco descansar del tema que tiene que ver con el cuidado. Si no es como que todo es lo mismo, ¿no? Como si no nos nutrimos de otra cosa. Vamos, Mara, el próximo. Cuando estén, hace que dicen, bueno, voy a poner en práctica lo que me dijo Carola, esta semana tengo un ratito, me voy a ir aunque esté frío, me voy a ir a caminar, al menos un par de manzanas. Entonces la idea es que cuando se propongan y se pongan en una situación que está pensada para ser una experiencia positiva, lleven toda su atención a eso que están haciendo. Lleven su atención a qué? A los sonidos, a lo que ven, a los árboles, a la gente que pasa, a la sensación de mi cuerpo caminando. Y mi mente se va a volver a ir. Uy, tengo que llamar a tal, uy, le tengo que decir a mi hermano que se ocupe de sacar turno de no sé qué cosa, y la vuelvo a traer a mi mente. Los árboles,
el sonido del viento, la gente que pasa, y mi mente se va a volver a ir. Esto de volver a enfocarte cuando tu mente se vaya hacia lo negativo nos pasa a todos todo el tiempo. Nuestra mente es deambuladora. Hay filosofías que dicen que la mente es como un mono yendo de rama en rama. Se va para acá, se va para allá, se va al futuro, se va al pasado, lo vuelvo a traer. Porque si yo me voy a caminar, pero me paso las, no sé, 16 cuadras pensando en lo que tengo que hacer después, pensando en alguna discusión que tuve con alguien, pensando en que no sé qué, casi les diría, casi, que es como no haber salido a caminar. Porque toda esa información que está a mi alrededor, si no le presto atención, es como si no estuviese, no entró a mi sistema nervioso central. Por eso es tan importante llevarle la atención ahí a eso que estoy haciendo. Y para eso a mí me ayuda tener un diálogo previo con mi mente. Y le digo, mente querida de mi corazón, voy a salir a caminar, vamos a salir a caminar juntas. Y necesito estar lo más presente posible en esa experiencia. Sé que hay temas importantes que tenemos que tratar juntas y a la vez necesito descansar. No nos va a tomar más que media hora esta caminata. Después de esa media hora volvemos a ocuparnos de todos esos problemas. ¿Estás de acuerdo? Solo media hora, me va a decir mi mente. Que tenemos muchas cosas de que ocuparnos. Ese diálogo, que es, imagínense, con dos partes de mí misma, me ayuda un poquito, me predispone a eso que voy a hacer. Y esto es clave porque no me importa tanto ni la variedad de las cosas que vayan a hacer, puede ser siempre lo mismo, ni que sean cosas ni originales, ni grandes cosas, simplemente lo poquito que ustedes decidan hacer para pasar un momento agradable, la clave es esta, que su mente esté ahí. ¿Pasás, Mara, a la próxima? ¿Y qué? Es, por supuesto, esto ya les dije, mi mente en algún momento va a traerme, esto se va a acabar, sí, acá está re lindo todo, el arbolito, el viento, el lago, pero en un rato voy a estar de nuevo con todo lo que tengo que hacer, ¿no? Esa, es como cuando, si alguna vez, no sé cuándo fue la última vez que nos fuimos de vacaciones y llega los últimos días y mi mente ya me empieza a recordar que esto se va a acabar. Tenemos que tratar de dejar ir esos pensamientos. Van a venir, pero los dejo ir. Puede venir el pensamiento de que no me merezco esta experiencia positiva. Puede venirme el pensamiento de que sos egoísta por darte este momento. ¿Qué clase de esposa sos que andás haciendo algo por tu cuenta y disfrutando? ¿Qué clase de hija? Si fueses una buena hija, tendrías que haberte quedado. Bien, puede que tengamos esos pensamientos, que por suerte sí hay alguna otra parte nuestra que nos dice, está bien, sé que es muy importante cuidar en este momento de mi vida y estos 20 minutos también son muy importantes. Así que vamos hacia adelante. ¿Pasamos? Estamos llegando al final. Yo después quiero hacer una práctica, no sé si, creo que estamos llegando al final, pero si hacemos la práctica y después las preguntas, o bueno, vos decís, anda pensando en hacer una práctica de 10 minutos más o menos. Claro, tenemos unos 15 minutos más en total. En total. A ver, si no podemos volver a entrar el que quiera, ¿sí? ¿Está? Dale. ¿Y de preguntas cuánto querés? No, depende. Yo pedí que anoten, pero creo que ahora todavía no hay preguntas, así que... Dale, perfecto. No, por ahí llegamos. Ahora voy un poquito más rápido. Medio cosas que ya nombré. Sí. Observar y reconocer los límites personales. Cuando estoy sintiendo sobrecarga, lo noto, lo reconozco, hablo con alguien que sea confidente mío y le pido ayuda para que ayúdame a pensar qué hago con esto.
aprender a pedir ayuda es fundamental. Es como, hay algo de la flexibilidad psicológica, es, si yo me fusiono demasiado con que yo soy la que cuido, no me puede entrar la idea de que yo también necesito ser cuidada. Entonces, parte de lo que proponemos es la flexibilidad. Yo tengo un rol de cuidador y por momentos puedo ser la que soy cuidada. Aprender a decir que no es una habilidad fundamental, ¿no? Poder decir, esto no puedo, en este horario no puedo, en este horario hago tal cosa. Eso es un límite personal también, decir que algo, poner un horario para hacer otra cosa y desarrollar una forma creativa de resolver problemas. De eso podríamos tener un taller entero, ¿no? De en lugar resolver los problemas de un modo como medio en automático o como un poco con medio en una cajita así chiquita, un poco rígidas las opciones. La resolución de problemas creativos es ese momento que, ¡pum!, abro mi mente, sobre todo si pensamos entre 2 o 3, a ver, ¿qué otras opciones hay? ¿Y qué otra más? ¿Y qué otra más? Y evaluamos pros y contras de cada una y elegimos una y la probamos. Estoy diciendo un poquito rápido algo que es un proceso, pero la idea es, cuando hay un problema real que tenemos que resolver como familia, abrir nuestra mente a múltiples alternativas para después elegir una, ¿no? Ahí aparece la creatividad, sin juzgar ninguna de las opciones que aparece, buscamos lo que se llama tormenta de ideas y después elegimos una y probamos cómo funciona. Bien, pasamos, a ver si que me queda algo más, creo que no. Bueno, cuidarte es recuperar tu energía y poder cuidar en forma efectiva, brindarte tiempo personal no te convierte en alguien egoísta. Si quieren eso, lo imprimen, se lo enmarcan en un cuadrito, en algún lado, en el espejo, lo miran y lo leen cada mañana para recordárselo cada tanto, ¿no? Para generar esa otra parte que pueda dialogar con la parte que nos dice, que nos critica. Y ahora sí creo que es la última. De esto íbamos a hacer el ejercicio. ¿Qué lenguaje usamos cuando notamos que cometimos un error, cuando fallamos en algo? ¿Cómo nos tratamos? ¿Qué nos decimos? ¿Qué consecuencias tiene en mí esa forma de tratarme? Pasamos a la siguiente, pues esto es del ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio, no, prefiero hacer el ejercicio directo. A ver si hay algo más. Sigamos. ¿Qué sigue? ¿Sí?